permítanme explicarles ahora, vamos a proceder a verificar el siguiente experimento. Vamos a ver es el experimento para calcular la carga específica del electrón, la relación entre la carga y la masa del electrón. Para eso vamos a utilizar un arreglo experimental de Fiwe, en la cual tenemos algunos, vamos a proceder rápidamente a explicar algunos de los componentes. Lo más importante es el tubo. Este es un tubo de vacío, ¿de acuerdo? Este es un tubo de vacío que tiene un ánodo en el cual yo puedo generar un haz de electrones que sale en dirección vertical, digamos, sale hacia arriba el haz de electrones. Para eso tenemos un controlador que le da todos los, le da, digamos, la alta tensión, le da la diferencia de potencial, también da el potencial para el filamento, para poder calentar el filamento, y también tiene una rejilla que permite alinear, hacer que el haz sea lo más estrecho posible para evitar que los electrones se abran. Entonces todo eso está metido dentro de esta parte, en la parte derecha, en la cual nosotros, si pueden observar rápidamente, se ve una luz hacia arriba, es decir, es un haz de electrones. Esto tiene un gas de llenado, que los electrones cuando golpean contra los átomos del gas generan una luminiscencia y es lo que nosotros vemos como una luz. Si estuviera al vacío no se vería nada, tiene una concentración muy pequeña de gas. Entonces nosotros lo que vemos es como una línea hacia arriba, que es el haz de electrones que está saliendo en dirección vertical. Esos electrones salen con una determinada energía cinética y esa energía cinética yo la puedo cambiar cambiando el voltaje, es decir, la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo en el tubo. Eso lo puedo cambiar yo directamente aquí con esta perilla, ¿de acuerdo? Entonces, al aumentar la tensión, lo que nosotros vamos a ver es que, ¿ven? No cambia en absoluto, se ve ligeramente el cambio en la intensidad, ¿no? Ahí, ¿ven? Ahí disminuye porque tengo una diferencia potencial muy pequeña. Y luego, al aumentar la diferencia potencial, tenemos electrones con mayor energía, mayor cantidad de electrones, y vean cómo se aparece ahí una línea vertical, que es como una barra hacia arriba, que es una luz. Incluso podemos hacer, una de las cosas que solemos hacer en estos experimentos, lo vamos a ver dentro de un momento, es variar la posición del tubo para ver cómo se forma un helicoide. Muy bien, entonces ahí nosotros tenemos electrones de una determinada energía cinética y esa energía cinética viene determinada por el voltaje, la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Ahora bien, tenemos acá unas estructuras circulares que se conocen como bobinas de Helmholtz. Estas bobinas de Helmholtz, cuando yo le aplique corriente, van a generar un campo magnético perpendicular por la posición en la cual están, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos la línea de las corrientes, vamos a ver que vamos a tener un campo magnético perpendicular a la dirección de los electrones. Si los electrones están saliendo en esta dirección, este es el haz de electrones, y nosotros tenemos un campo magnético perpendicular al haz de electrones. Si nosotros tenemos esas dos condiciones, lo que vamos a hacer es que se va a producir una fuerza que va a hacer que los electrones se vayan en una determinada dirección, es decir, se fuercen, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos esto y esto, vamos a generar una fuerza en esta dirección y entonces vamos a hacer que se curve ese haz que sale en la dirección hacia arriba, vamos a hacer que se curve con ese campo magnético perpendicular. Y eso lo podemos, de manera cualitativa, nada más, por ahora vamos a hacerlo de manera cualitativa. Miren, voy a aumentar la tensión de las bobinas de Helmholtz y al aumentar el voltaje de las bobinas de Helmholtz va a aumentar la corriente. Yo puedo aumentar acá y aquí vemos que está el valor del voltaje que le estoy aplicando a las bobinas y el valor de la corriente. Y miren cómo se está curvando, se empieza a curvar. Ahí está en una línea recta y luego se curva, ¿ven? Y entonces a un determinado valor incluso yo puedo hacer que se forme una circunferencia. ¿Ven cómo se forma esa circunferencia? Es el haz de electrones, ahora empieza a circular, a formar un círculo. No sé si la cámara lo puede captar, pero hay un experimento interesante. Vamos a aumentar la tensión para que se vea más. Y ahorita vamos a ver algo interesante que se puede observar acá. Ojalá que lo pueda ver la cámara. Entonces, miren, si todos los vectores son perpendiculares, si esta es la dirección del haz de electrones, este es el campo magnético, entonces yo voy a producir una fuerza perpendicular a las dos y se va a formar un anillo, ¿no es cierto?, perpendicular a esta, digamos, en el plano paralelo, ¿ya? En un plano paralelo. Pero si yo inclino el tubo, entonces voy a tener una fuerza que no solamente es perpendicular, sino que tiene una componente también en una dirección perpendicular. Y entonces, en vez de formarse un círculo, se va a formar un helicoide, como una especie de resorte. Es un experimento cualitativo, ¿verdad? Miren.
No sé si la cámara lo puede captar, pero yo veo ahora un helicoide, es decir, algo que empieza, es un círculo pero que se va abriendo, entonces se va en una dirección. O lo puedo mover el tubo para el otro lado y la helicoide se va a ir para atrás. ¿Ven? No sé si se logra distinguir, pero ahí se ve un helicoide que se va hacia atrás, como un resorte. Ahora se forma como un resorte. Eso es porque el tubo no está totalmente alineado y entonces tenemos una componente que tenemos la fuerza, tiene una componente perpendicular a las otras dos, pero también una componente en una dirección del campo magnético. Y entonces eso hace que se forme el helicoide. Es una cuestión demostrativa. No es importante en este momento para el cálculo de la masa de la carga específica, pero es una cuestión cualitativa que quería que la vieran. Entonces vamos a alinearlo de nuevo para que se forme el círculo exacto en el plano perpendicular. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Y entonces, muy bien. Ahora vamos a proceder a hacer los cálculos, el experimento propiamente dicho, y hacer los cálculos, y luego ustedes van a realizar los cálculos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces, vamos a completar una tabla en la cual nosotros vamos a variar el voltaje, es decir, la energía cinética de los electrones, ¿no es cierto? Vamos a variar el voltaje y vamos a ir variando la corriente, de manera que nosotros tengamos un círculo de un radio conocido. Si nosotros tenemos un círculo de un radio conocido, vamos a poder calcular a partir de la energía cinética de los electrones cuánto ha sido la fuerza, y también conocemos el campo magnético, entonces podemos calcular la fuerza, y entonces vamos a poder calcular cuál es la relación entre la masa del electrón, que está relacionada con la fuerza con la cual son arrastrados, y la carga del electrón, ¿ya? Que está determinada por la diferencia de potencial. Entonces, para hacer esto, lo que nosotros usamos es una pequeña rejita que se ve como una escalerita ahí, en la cual hay unos travesaños, una especie de alambres horizontales. Cuando el haz de electrones golpea ahí, como los electrones golpean contra el metal, entonces se va a producir una luminiscencia, que es la que nosotros vamos a ver. En esta especie de escalera, no es una escalera, sino es como un arreglo donde hay varias barritas. Cada una de esas barritas tiene una separación determinada. ¿Ya? De manera que si yo tengo el haz que sale en esta dirección y golpea contra se curva y golpea contra una de estas barritas, si yo conozco la separación entre las barritas, voy a poder hacer los cálculos que les estoy comentando. Entonces, este es un tubo en el cual las barritas forman, si el haz golpea contra esa barrita, entonces yo voy a tener un círculo de un determinado diámetro. Nosotros tenemos diámetros de 4, 6, 8 y 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y eso está determinado. Entonces, lo único que vamos a hacer en este caso es, para un determinado voltaje nosotros vamos a ir variando la corriente y tratando de que con esa corriente obtengamos un círculo un círculo lo más perfecto posible y de un determinado diámetro, ya sea 4, 6, 8 o 10 centímetros de diámetro. ¿De acuerdo? No todos los valores son posibles porque de repente la energía cinética de los electrones no es la suficiente para completar el círculo. Entonces, de la tabla que nosotros vamos a hacer, vamos a completar los valores en los cuales podemos llegar a esa condición en la cual el haz se forme un círculo y golpee contra una de las barras. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar configurando el voltaje, es decir, la energía cinética. Vamos a ver el voltaje. Por lo tanto, vamos a determinar la energía cinética de los electrones. Vamos a darle una diferencia potencial de 100 voltios. Entonces, eso yo lo puedo ver acá, en el multímetro. Voy a variar aquí el voltaje, la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo del tubo. Vean que disminuye la intensidad del haz. Eso es lógico porque la energía cinética es menor. Entonces, el haz tiene menor intensidad, menos corriente. Ya, entonces tenemos ahí 100 voltios. 100 voltios, el haz es muy pequeño, muy tenue, es muy tenue, pero vamos a intentar aumentar la corriente para ver si logramos hacer una determinada curvatura. Bien, no creo que la cámara lo vea, pero lo vamos a ver. Ya. Ahí, por ejemplo, ojalá que no sé si lo logran distinguir, ahí se ha formado un semicírculo. No se ve la parte de abajo, se ve la parte de arriba, pero lo importante es que es el semicírculo y en el cual el haz está chocando justo con la primera barrita. Justo con la primera barrita, es decir, está formando un semicírculo con un diámetro de 4 centímetros. Entonces vamos a tomar el valor de la corriente que ha sido necesaria para cumplir esa condición. 1.45 amperios. ¿De acuerdo? Para 4 centímetros de diámetro, 1.45.
1.45 amperios. Seguimos aumentando la corriente, es decir, yo varío el voltaje y automáticamente varía la corriente. Y vamos a ver. Ya, ahí va muy tenue. Disculpen, pero ya, es muy tenue, pero con las justas lo veo yo también. Entonces, ahí tenemos un diámetro de 6 centímetros. Ya, 6 centímetros y tenemos 0.2 amperios. ¿Ya? Y si intento hacerlo más, ya no puedo verlo, es decir, no tengo suficiente, se curvela y se pierde, por lo tanto, en ese caso ya no completo el resto ni para 4, ni para 8, ni para 10 centímetros, ¿de acuerdo? Simplemente ya no, la curvatura es tan tenue que ya no alcanza a llegar el haz hasta el otro lado, o sea, se dispersa antes de llegar. Muy bien, entonces ahora vamos a cambiar a 200 voltios, 150. Aumentamos la diferencia potencial. ...150 voltios... y hacemos el mismo experimento. ¿Ya? Variamos la corriente. Recuerden que en realidad yo varío el voltaje, pero la corriente va a variar en función del voltaje. Y lo que me interesa es cumplir esa condición, que se forme ¿ven? Se está curvando arriba, ¿no? Ojalá que se pueda ver. Ahí ahora es un poco más grande la circunferencia. Y ahí ya se ha formado el círculo y lo estoy ajustando para que llegue justo con la barrita que corresponde a un diámetro de 10. Ahí está. Ya. Ahí está. Ha formado, se ve claramente ahí la semicircunferencia arriba es una circunferencia grande, ya, formando un diámetro de 10. Entonces es para 10 centímetros. Y tenemos entonces una corriente de 1.11. Ahora tenemos para 8 centímetros, fíjense que se ha hecho más pequeño la semicircunferencia. Ahora tenemos para 8 centímetros 1.43, 1.43 amperios, y así seguimos avanzando. No sé si se logrará distinguir, hay un punto azul ahí justo en el centro, que significa que está chocando el haz contra la barra transversal que les he comentado, y entonces se forma ahí una luminiscencia, ¿no? Producto del golpe de los electrones contra el metal. 1.96 para una circunferencia de 6 centímetros, 1.96 amperios. Y vamos a ver si llegamos a la de 4 centímetros, si nos da la corriente suficiente. ¿Sí? Ahí está. Creo que ahí se nota más, que brilla ahí una luminiscencia blanco azulado. Muy bien, entonces tenemos 3.03 amperios para 4 centímetros. ¿Ya? Ok, vamos ahora a aumentar la tensión, bajamos esto de acá, y vamos a aumentar la tensión hasta 200 voltios. Eso nos va a permitir tener diferentes valores y entonces nosotros podemos sacar un promedio. 200 voltios. Muy bien, 200 voltios. Viste que el haz es un poco más intenso. Yo creo que para 300 voltios, cuando el haz sea muy intenso, vamos a poder visualizar bien la curvatura del mismo, ¿ya? Muy bien, entonces veamos. Miren, aumento la corriente y miren cómo se va curvando. Ya se empezó a curvar. Se está curvando y ahora completó el círculo y ahora simplemente llega. Ahí está. Llegó a un círculo que tiene 10 centímetros de diámetro con una corriente de 1.33. 1.33 amperios. Seguimos aumentando la corriente y ahora tenemos para 8 centímetros 1.68. ¿No? Aquí es de manera cualitativa ustedes están pudiendo observar rápidamente cómo se cumple la ley por la cual
el vector dos vectores perpendiculares generan una fuerza, dos vectores, perdón, entre ellos generan una fuerza que es perpendicular a ambos. Y fíjense que al aumentar la corriente el círculo se hace más pequeño, ¿no? Al aumentar la corriente el círculo se hace más pequeño, porque al aumentar la corriente aumentamos el campo magnético y por lo tanto la fuerza perpendicular a la dirección de los electrones es más grande y entonces el círculo se hace más chico, ¿no? Al aumentar la fuerza el círculo se hace cada vez más pequeño. Entonces ahí tenemos para 8 a 1.68, seguimos aumentando. Ya, ahí estamos para 6 centímetros, tenemos 2.32 y para 4 centímetros, que es lo que está calibrado ahí la escalerita esa, no llega. ¿Verdad? Acá hace algo interesante. No ha llegado a los 4 centímetros, o sea, no llega a golpear los 4 centímetros. ¿Por qué sucede esto? Porque ya no tengo corriente suficiente. ¿Y quién limita la corriente? La fuente. O sea, esta fuente de corriente y voltaje, esta fuente de voltaje, mejor dicho, entrega como máximo 3 amperios, 3.10 amperios, máximo. Está construida así y es con la cual trabajamos. Con esta fuente, eso nos indica que para este voltaje, para estos 200 voltios, ¿de acuerdo? Para 200 voltios y lograr un radio de 4 centímetros, ¿verdad? Necesitaría una corriente más alta. Pero como el equipo no me da más, o sea, esta fuente no puede darme más de 3 amperios, entonces no puedo completar esa parte del espejo, no hay ningún problema. Ese casillero del cuadro lo dejamos en blanco. Igual que en el otro caso, que también cuando no llegaba, lo dejábamos en blanco. O sea, completamos lo que se puede. ¿Ya? Entonces, muy bien, ahí ya hemos completado eso, bajamos al mínimo y subimos hasta 250 voltios. Siempre que ustedes hagan un experimento, siempre que hacemos un experimento, lo más importante es entender el fenómeno físico. Si algo no se cumple, las leyes físicas no se violan. Las leyes físicas son leyes por eso. No se pueden violar, y mucho menos en estos experimentos. Uno podría tener la hipótesis de que se violan en algún momento, en algunas condiciones especiales, pero en estos experimentos están determinados. De manera que si el experimento no realiza lo que uno espera, lo más importante es entender por qué. Entonces, como en el caso anterior, ¿por qué no logramos obtener? Porque la fuente no nos daba suficiente corriente. O sea, no es que esté fallando la parte física, sino que los instrumentos tienen una determinada limitación. ¿Ya? Lo mismo en el caso lo mismo como cuando hablamos del experimento de fotoeléctrico también, algo similar. Ok, entonces estamos en 250 voltios, aumentamos la corriente, ¿ven? Se empieza a curvar y logramos, listo, formar el anillo de 10 centímetros con 1.49 o 1.50, 1.5, esto es bastante rápido. Ahora estamos en 8 centímetros, 1.91. Seguimos aumentando, 6 centímetros, ¿ven? Ahí se ve, no sé si se nota el brillo, 2.56 para 3 centímetros y probablemente no lleguemos a los 4 centímetros, pues no va a dar la fuente. A ver, ¿ven? Lo que les decía, no da la fuente, ya llega al tope y no logra completar eso simplemente porque el equipo tiene una determinada limitación acá. Podríamos, en todo caso, si tuviéramos, usaríamos una fuente de más corriente. Pero, muy bien, y finalmente entonces, 300 voltios. Vamos a aumentar a 300 voltios. Muy bien, ahí tenemos 300 voltios. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Ahora sí el haz está bastante intenso. Aumento la corriente. Nuevamente ven cómo se hace la curva. Se va curvando, se va curvando. Ahora sí se forma un anillo bastante intenso. Muy bien, para 10 centímetros tenemos 1.65. Fíjense un fenómeno interesante, conforme aumentamos el potencial, o sea, la diferencia potencial y aumenta la energía cinética de los electrones, necesitamos más corriente para hacer la misma curvatura. Eso es una cosa bastante evidente. Luego tenemos para 8 centímetros, bien, ahí está el círculo con 8 centímetros, 2.09 amperios. Sigamos, llegamos hasta los 6 centímetros con 2.83.
Y supongo que ustedes ya se pueden imaginar, ya saben lo que va a pasar, que no vamos a tener corriente suficiente para formar el anillo de 4 centímetros, ¿no? Eso es una cosa obvia, porque además viene de las mediciones anteriores. Perfecto. Llegamos a 3.10 y apenas se hizo más pequeño el anillo, ya no ha logrado completar el de 4, no hay ningún problema. Dejamos esos casilleros en blanco y ahora en función al voltaje, es decir, la energía cinética de los electrones y la intensidad del campo magnético, vamos a calcular, utilizando las ecuaciones que se encuentran en la guía de laboratorio, vamos a poder calcular la carga específica del electrón para cada una de estas condiciones. Le va a salir diferentes valores, entonces hay que buscar el promedio entre ellos. Muy bien. Ok, entonces eso es todo con respecto a este laboratorio y ya esperen que yo les envíe los datos para que los puedan procesar. Muy bien, ¿listo? Entonces, gracias.